Adulán. Estaba en Adulán. Estaba en Adulán, escondido orando con todo mi clan. Estaba en Adulán. Estaba en Adulán. Estaba en Adulán, escondido orando con todo mi clan. Soy descendencia de padre Abraham. Serpiente vaya que yo no soy Adán. Forma manzana que tú me traigas. Diablo no falla, aquí no estamos en can. Dando como veo la gente que están. Donde quedan los verán. Hola iglesia, buenos días, les enviamos un abrazo muy fuerte, contentos de conectarnos nuevamente con ustedes. Esta mañana de domingo podemos vivir nuevamente nuestra experiencia, ¿sabes una cosa? Yo no sé qué has podido tú recibir durante toda la semana, no sé qué has hecho durante toda la semana, no sé qué capacitación has recibido, no sé cuál haya sido tu labor, pero quiero decirte que esta es la mejor parte de la semana. ¿Sabes por qué? Porque esta es la parte que preparamos, ¿sabes? Que el tiempo exclusivo para el Señor, donde no simplemente cantamos, sino que también recibimos su palabra y podemos experimentar a Dios. Así que simplemente en esta mañana queremos decirte, iglesia, quita toda distracción que tengas alrededor tuyo. ¿Sabes una cosa? Concéntrate únicamente en familia, si estás con los tuyos, a recibir y a cantarle al Señor. Concéntrate solamente en esto. Queremos decirte que no necesitas una plataforma llena de luces. Nos acostumbramos a cantar con plataformas, con luces, pero sabes una cosa, lo único que Dios está buscando de nuestras vidas, de nuestra canción, es que lo haremos en espíritu y en verdad. Así que iglesia, cántale al Señor sin ninguna pena. Hoy será un servicio completamente especial. Estaremos finalizando esta transmisión, iglesia. Nuestro tiempo de cena del Señor será finalizando. La viviremos a través de la plataforma Zoom. Será un tiempo íntimo donde podremos compartir como hermanos, como lo que nos une. Recuerda, la fe, la esperanza y el amor. Así que, iglesia, en esta mañana yo quiero invitarte, de verdad, de manera especial, que tú te dispongas. Ahora mismo te va a estar saliendo el ID de Zoom para que puedas tomarlo y puedas conectarte finalizando la transmisión al tiempo de cena. No importa que estés en Chile, no importa que estés en México, no importa dónde estés. Nos va a unir la fe, la esperanza y el amor. Así que, ¿qué les parece si en esta mañana oramos, saludamos a todas las personas que se están conectando? Sean bienvenidos en este momento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, de manera especial porque tú nos permites hacer esto, nos permites tomar videos, nos permites hacer tu obra, Dios. Yo te pido de manera especial por esta experiencia, Dios. Yo te quiero pedir que tú tomes el control de nuestras vidas, de las vidas de las personas que están viendo esto en este momento, Dios. Que puedan, Señor, tener un corazón sensible, que puedan disponerse a recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, iglesia. Hoy podemos darle gloria a Dios porque Él nos ha dado un día más de vida. Hoy podemos estar alegres porque su misericordia nos ha alcanzado. La palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y hoy te invito a que te levantes y adores al Señor, pero que no te quedes ahí, sino que busques a todos aquellos que están en tu casa y a tu alrededor y que puedan juntos disfrutar de la bendición que tenemos de poderle alabarle al Señor con libertad. Su palabra dice que Él ha cambiado nuestro lamento en baile y te invito que hoy te goces y que puedas tener la libertad que Él ya nos dio y que tú puedas como creación darle la honra al Creador. Vamos, levántate y dale con tu familia todo lo mejor que puedas. Qué bueno es Dios, iglesia. Qué bueno es Dios. Cada vez que nos reunimos, vuelvo y te digo, es el mejor escenario, nuestro lugar, nuestra habitación. Tu corazón es el mejor escenario. ¿Sabes una cosa? Yo creo que en el internet podemos encontrar gran cantidad de cosas, pero hay una sola cosa que es indispensable o debería ser indispensable en nuestra vida, más que la información de las noticias, más que la información de que queremos, es buscar nuestra afirmación a través de la palabra. O sea, nuestra vida no está afirmada o nuestra esperanza no está afirmada simplemente en lo que escuchamos o en lo que vemos, sino en la palabra. Por eso hoy tenemos un invitado bien especial que va a compartir una palabra con nosotros en esta mañana. Es un amigo nuestro, lo conocemos hace varios años, yo sé que muchos de ustedes también lo conocen. Él está liderando una obra
junto con su esposa en la ciudad de Miami. Los queremos mucho y con ustedes esta mañana especial de domingo, el pastor Álvaro Bruzón. Así que, pastor, te escuchamos, estamos receptivos a la palabra que hoy tú nos vas a transmitir. Bienvenido. Hola amigos de Adulán, es una alegría poder saludarles y acompañarles en esta oportunidad para compartir algo bien importante para ustedes. Y lo que quiero compartir, el mensaje tiene por título ¿hasta cuándo? Esta es una pregunta que todos nos hacemos muchas veces cuando estamos en medio de una situación que no termina, en medio de un proceso, y nos preguntamos ¿hasta cuándo viviré en esta escasez? ¿Cuándo terminará este periodo de tanta austeridad que hemos estado viviendo? ¿O hasta cuándo trabajaré en esta empresa? ¿Hasta cuándo estaré en este lugar? ¿Cuándo Dios me moverá para estar en otro lado? ¿O hasta cuándo estaremos en esta ciudad y estaremos viviendo en otra? ¿Hasta cuándo estaremos en esto mismo? ¿Hasta cuándo estaré en este problema? ¿Cuándo es que esto se va a solucionar? El salmista decía, estoy temblando de miedo y tú, Señor, ¿cuándo vendrás? Pareciera que el día nunca fuera a llegar. Por más que uno ora, por más que uno busca, por más que uno espera, uno siente que eso no llega, que las cosas no se dan, que Dios no responde, que el milagro no sucede. Y esa larga espera nos lleva muchas veces a querer tirar la toalla, a no querer continuar, a sentir que este camino es muy largo y pesado y que no hay un final para lo que nosotros estamos viviendo. Pero aún llegamos a pensar que no somos las personas para eso, que eso nunca nos va a suceder, que eso les pasa a otros pero no a mí, que lo bueno siempre le sucede a los demás. Pero yo siempre estoy enfrentando calamidades y tragedias en mi vida. Todo tiene un comienzo en la vida, pero hay cosas que parecen no tener final. Y como que hay unas cosas más que otras en las que uno siente que el camino es mucho más largo, en que el recorrido no termina para poder finalmente llegar al otro lado y ver la luz en esa situación. No vemos el momento en que eso termine. Como Israel, que muchas veces se preguntaba en el desierto, ¿cuándo es que vamos a llegar? ¿Cuándo terminaremos de caminar en algo que parece no tener nunca un final? Los comienzos y los buenos finales a todos nos emocionan. El problema es lo que sucede en el intermedio, en el mientras llegamos. El problema es lo que sucede mientras nosotros llegamos a donde deseamos y salimos finalmente de eso. Pero el problema está en el intermedio, en ese mientras llegamos allí. El comienzo y el final son momentos de celebración. El grado es celebración. Después de tanto esfuerzo, de tantos años, aún de una inversión económica, el alcanzar el grado es un gran triunfo que todos celebramos. El día de la boda es celebración, aún más para aquellos solteros que han estado esperando por tanto tiempo en su vida, que pensaron que ya nunca se iban a poder casar. El día de la boda es una gran celebración. El nacimiento de un bebé es celebración. El poder tener en brazos al hijo amado, deseado, es un gran motivo de celebración. El cierre de un negocio que también hemos luchado, por el cual hemos orado a Dios, que estuvo como que a punto de no darse, ese cierre de negocio es celebración, porque comienzo y final son celebración, pero el intermedio es el problema. El mientras tanto es el problema para nosotros. Ese es el tiempo de prueba. Ahí es donde aparece el hasta cuándo nosotros estaremos en esto. Todos queremos llegar. Todos queremos ya alcanzar nuestro final, que todo esto pase y termine. Pero no todos queremos recorrer el camino para lograrlo. No todos queremos cruzar ese largo desierto para llegar a la tierra prometida. No todos queremos pasar por Egipto para finalmente alcanzar lo que Dios prometió. No todos queremos recorrer ese camino, sino que todos queremos llegar. Pero en medio de todos nos preguntamos una y otra vez, ¿hasta cuándo? Y quiero responder a esa pregunta en este mensaje. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaremos en esto? En primer lugar, hasta que vivamos el proceso. Recuerda, todo en la vida es un proceso.
Y es necesario que pasemos por los procesos. Es necesario que vivamos las experiencias normales de la vida. Y los procesos, las dificultades, es parte de la experiencia normal para todos nosotros. Y esos procesos de Dios desarrollan nuestra fe, desarrollan nuestro carácter, desarrollan nuestras convicciones. Porque las circunstancias difíciles nos prueban realmente si somos capaces de perseverar o no en medio de ellas. Ahora, Dios puede hacer las cosas enseguida. A Dios no le cuesta nada obrar de una forma inmediata y solucionar ese problema que nosotros tenemos. A la mujer del flujo de sangre la sanó en el instante. Ella llegó a Jesús, tocó el manto y en ese mismo instante esta mujer, después de 12 años de estar enferma, fue sana. El milagro no llegó después, sino en el momento en que ella se acercó y tocó a Jesús. Al paralítico, que lo metieron los 4 amigos por el techo en la casa donde Jesús estaba enseñando, Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y camina. Y en ese mismo instante fue sano y regresó a su casa caminando. Hay cosas que Dios la puede hacer en el instante. Hay cosas que no necesitan para Dios un proceso, pero en otros casos Dios se toma su tiempo. En otros casos hay que pasar y vivir el proceso para poder alcanzar aquello. A Naamán el profeta le dijo: zambúllete 7 veces en el Jordán. Y no fue sino después de esas 7 veces que Dios sanó a Naamán de su enfermedad. Al pueblo de Israel le dio orden de dar vueltas a Jericó. Y después de que el último día dieron 7 vueltas, en ese 7º día fue que Dios les entregó finalmente la ciudad, después de ese proceso de dar vueltas y de creer que Dios lo iba a hacer. Elías tuvo que orar 7 veces en el monte para que volviera a llover sobre Israel. No fue a la primera oración ni a la segunda, pero 7 veces después que Elías oró es cuando Dios nuevamente abre los cielos y el agua cae sobre Israel. Aquí Dios no actuó enseguida, sino que se tomó su tiempo para hacer las cosas. Entre el comienzo y el final debe haber un proceso. Sin el proceso no hay un final. Quiere decir que el proceso es más importante que el final. El mayor logro no es el final, sino lo que sucede en ese proceso. Es más, el final es el resultado de tu proceso. Lo que sucede al final depende de cómo vivas tu proceso. Por tanto, no mires tu final, mira tu proceso. Porque después de todo, de lo que más nosotros hablamos es del proceso, más que del final. Es más, valoramos más nuestro final cuando hemos vivido un proceso. Y terminamos hablando mucho más de lo que vivimos en el proceso que del final. Cuando David fue a matar a Goliat, él le habló de cómo él mataba lobos. Él habló de su proceso, de lo que él vivía cuando defendía el rebaño de ovejas. No vivas solo de experiencias, vive de procesos. Porque a veces uno vive las experiencias, pero no los procesos. Algunos pasan por el desierto, pero no aprenden a depender de Dios. Viven la experiencia, pero no el proceso. Y yo creo que como nunca, en estos días en que estamos viviendo, estos días son ese proceso donde estamos aprendiendo a depender verdaderamente de Dios. Son esos días donde no hay trabajo, donde paró la producción, para la gran mayoría, y es donde Dios es nuestra dependencia absoluta en este tiempo. Pero algunos pasan por el desierto, pero no aprenden a depender de Dios. Pasan por la escasez, pero no aprenden a administrar el dinero. Y quizás después de esto, muchos volverán a la misma forma de gastar el dinero, del uso que dan del dinero, pero viven o pasan por la escasez, pero no aprenden a administrar el dinero. Otros pasan por la disciplina, pero no dejan el pecado. Viven la experiencia, pero no el proceso. El proceso debe producir en nosotros transformación, debe producir en nosotros cambios. Algunos viven el dolor del proceso,
Viven llenos de ansiedad, pero no se produce en ellos transformación. ¿Cuál es el problema? Y es que realmente no aprenden a vivir el proceso. Repito, viven la experiencia, pero no viven el proceso. Pero es saludable vivir los procesos. Es saludable vivir los procesos. Lo rápido no es bueno. Lo mejor es aquello que se toma su tiempo. Por eso Proverbios dice que los bienes que son adquiridos deprisa, a la ligera, al final, no serán bendecidos. Porque lo rápido no es bueno. No es aconsejable casarse tan joven. No es aconsejable tener hijos comenzando la adolescencia. Hay que vivir las etapas normales de la vida. Hay que vivir los procesos naturales. No es aconsejable ser un líder siendo tan nuevo, tan neófito, no teniendo mucha experiencia todavía en las cosas de fe. Es necesario vivir las etapas y los procesos. Se necesita estar formado y preparado para vivir cada experiencia de la vida. Pero si aún no llega aquello, entonces quiere decir que es tiempo de que vivas tu proceso, de que no te desesperes, sino que vivas la etapa normal, que es lo que te va a preparar una vez viviste el proceso para lo siguiente, para aquella responsabilidad que Dios quiere poner en tus manos. Pero no es fácil vivir los procesos. ¿Quién dijo que para Jacob fue fácil trabajar 7 años para poder casarse con Raquel y luego trabajar 7 años más para finalmente quedar libre del contrato que había hecho con su suegro, por amor a Raquel? ¿Quién dijo que para María fue fácil enfrentar las circunstancias de su embarazo y antes de casarse decir que estaba embarazada? No era fácil, y que justamente no era de José. No era fácil enfrentar esto. No fue fácil para Jesús llegar a la cruz y tener que morir por la humanidad. De hecho, la noche antes de Jesús morir, estuvo en agonía. Jesús estuvo en un momento de crisis profunda, tanto que le dijo al Padre: si quieres, pasa de mí esta copa o este sufrimiento, pero que no sea mi voluntad sino en la tuya. Si hay que vivir el proceso, entonces voy a vivir ese proceso. Todos vivimos nuestros procesos, pero permanecer en Él es la garantía de que cuando acabe, el Señor recompensará nuestra fidelidad. Deja que Dios se tome tiempo en lo que está haciendo. Deja que Dios se tome tiempo en trabajar contigo. Dios no se equivoca en las cosas que Él está haciendo. En el proceso no te detengas. En el proceso sigue adelante. No te quedes en la mitad del desierto. Sigue avanzando en medio de él. Porque si te detienes no vas a llegar. Si te detienes no hay un final. Pero la garantía de llegar a ese final, recuerda, es atravesar el proceso. Ningún proceso va a acabar contigo. Dios no está contra ti. Dios está a favor tuyo. Recuerda, en medio de esta temporada y en medio de las crisis o procesos, Dios está a favor tuyo. El proceso no te va a dejar sin fuerzas. Al contrario, te las va a multiplicar. Serás más fuerte y podrás contar, yo sé que con alegría, lo que Dios habrá hecho contigo, y después del proceso, y cuando llegas a tu final, lo que más contarás no será tu comienzo, no será tanto tu final como de tu proceso. Todo lo que Dios hizo contigo para poder llegar hasta ese final. Y sabemos que lo que más inspira la fe de la gente es cuando nos escucha hablar de los momentos de dolor que nosotros atravesamos y cómo al final Dios nos sacó de eso. Y ahí está lo valioso de vivir el proceso, que no te va a dejar sin fuerza, sino que te las va a multiplicar. El proceso no te va a desgastar. El proceso te va a renovar. El proceso no te va a envejecer, porque en medio de las crisis, cuando nos vemos al espejo decimos muchas veces: a mí este problema me está matando y me está envejeciendo. Este problema está acabando conmigo, se me notan los años, me he envejecido en poco tiempo. No, el proceso no te va a envejecer, el proceso va a rejuvenecer tu fe. Así que, ¿hasta cuándo estaremos en esto? Hasta cuando vivamos el proceso y hasta que aprendamos a perseverar también. La vida es una lucha constante para todos. Y Dios quiere que aprendamos a luchar y a perseverar. Dios pudiera evitarnos el proceso y que todo fuese fácil. Sí, el pueblo pudo salir de Egipto y llegar inmediatamente a la tierra prometida
y hubiese sido un asunto más fácil. El pueblo, Dios se hubiera querido, hubiera exterminado él mismo todos los enemigos de la tierra prometida y ellos entrar simplemente a Canaán y luchar por la tierra. Dios pudiera evitar los procesos, pero Él quiere que aprendamos a luchar y a perseverar. Sé que muchas veces nos dan ganas de tirar la toalla y salir corriendo. Sobre todo cuando las cosas se demoran, cuando el tiempo al final, cuando el tiempo pasa y el final no llega. Nos dan ganas de no continuar, de tirar la toalla, de no seguir adelante. Cuando no se ven resultados, uno quiere renunciar, como les pasó a los discípulos de Jesús la noche que se fueron a pescar. Estuvieron toda la noche intentando y fue tan infructuoso que regresaron a lavar las barcas, porque decían, ¿qué hacemos nosotros aquí? ¿Para qué perdemos el tiempo en algo que no está funcionando, que no está resultando? Pues cuando no se ven resultados, uno quiere renunciar. Cuando la gente nos critica tanto, uno no siente deseos de seguir. Uno no quiere continuar en medio de tanta crítica y en medio de tanta desaprobación que muchas veces vivimos. Pero persevera, no te des por vencido, que tu respuesta va a llegar por causa de tu perseverancia. Hace un tiempo recibimos el testimonio de una persona que le escribió un mensajito a mi esposa testificando de algo que Dios hizo en su vida. Y él decía, hace varios años recibí una palabra de Dios mientras tu esposo predicaba. En esos días quería renunciar al trabajo que tenía en la alcaldía y Dios me dijo, ¿quieres salir de allí? Pero Dios no te dejará salir hasta que cumpla su propósito en ti en ese lugar. Y luego él decía, hoy soy el nuevo secretario de Integración Socioeconómica del municipio. No sé hace cuánto prediqué esa palabra, pero lo mismo te lo digo a ti hoy. No te vayas, Dios tiene algo para ti. Persiste, no tires la toalla, que en algún momento algo va a suceder. La respuesta no siempre es irse, pero sí perseverar. Y ahí mismo donde la gente ha sido difícil, donde el ambiente es fuerte, donde no es fácil trabajar, donde no es fácil estar, donde no es fácil seguir, aún donde no es fácil servir, ahí mismo donde ha sido tan duro y tan difícil para ti, donde todo parece estar en contra, allí mismo Dios se va a glorificar, Dios va a hacer algo. Pero no desistas, no renuncies, no tires la toalla, la clave es perseverar. ¿Hasta cuándo vamos a estar en esto? ¿Hasta cuándo nosotros seguiremos en esta crisis? En tercer lugar, hasta que desarrollemos confianza, hasta que soltemos el control, en otras palabras. Normalmente nosotros confiamos en aquello en lo que tenemos el control, porque confiamos en lo que vemos. Pero la verdadera confianza se desarrolla en lo que no estamos viendo. Es difícil cuando el Señor nos dice, ven a mí sobre las aguas. Es difícil obedecer en ese territorio donde nosotros no tenemos el control. Donde sentimos que no hay un piso sólido. Donde eso no nos brinda una seguridad. Cuando el Señor nos dice, camina sobre las aguas, ven a mí, nos cuesta trabajo porque sobre eso no tenemos el control. Es difícil cuando uno dice, ¿y qué vamos a comer? Y Dios dice, cada mañana te voy a enviar el maná. No fue fácil para Israel llegar al desierto, de pronto encontrarse de que no hay comida, con una tierra que no se puede cultivar. Y la pregunta es, ¿qué vamos a comer? ¿Para qué vinimos a este desierto a morirnos de hambre? ¿Para qué nos sacó Dios a este lugar donde no hay alimento? Y es difícil cuando en esa circunstancia Dios nos dice, todos los días te voy a enviar el maná. Confía que cada mañana en que te levantes, la provisión va a llegar a tu vida. Porque nos da miedo salir y no encontrar maná. Salir un día y no encontrar la provisión. Nos da miedo no poder seguir pagando la casa. Nos da temor quedarnos sin trabajo o no encontrar trabajo si no lo tenemos en esta temporada del COVID-19. Nos da miedo el que llegue mañana y no tengamos para poder comer, porque el futuro da miedo. Pensar en el mañana, sobre todo cuando hemos atravesado un momento de tiempos de crisis, nos da mucho temor.
Aun cuando hemos atravesado en el pasado circunstancias difíciles, nos llenamos de temor con la idea de pensar que nuevamente vamos a vivir ese tipo de experiencias. Y en esos momentos en que todo es incierto, Dios quiere enseñarnos a confiar en que si no hay maná, Él va a mandarlo del cielo, pero que la provisión nunca nos va a faltar. Y recuerda algo, lo que la tierra no produce viene del cielo. El cielo lo tiene que producir para nosotros. Pero ahí es cuando Dios nos enseña que aunque no hay vientos ni lluvia, nuestro valle se llenará de aguas. Que cuando no se ve nada, en medio de esos momentos en los que no tenemos el control, es cuando Dios se ocupa de nosotros. Es cuando Dios toma control de esa situación y Dios mete su mano para darnos lo que necesitamos. Dios no solo te quiere dar en los procesos de la vida, Dios quiere que aprendas. Dios no solo quiere que llegues a la tierra prometida. Dios no solamente quiere que nosotros lleguemos a Canaán y alcancemos lo deseado. Dios no solamente está pensando en nuestro final. Ese es nuestro interés, ese es nuestro enfoque. Pero Dios está pensando más allá de eso. Dios quiere que aprendas a ser valiente. Dios quiere que aprendas a conquistar. Dios quiere que aprendamos a luchar. Dios quiere que aprendamos a ganarnos las cosas. Dios quiere que aprendamos a ser gente perseverante. Eso es lo que realmente Dios quiere para nosotros. Repito, no solo que lleguemos a la tierra prometida, sino que aprendamos a ser valientes. Dios no solamente quiere darte ese trabajo. Dios no solamente quiere que finalmente alcances esa posición que tú anhelas y que puedas cumplir ese sueño y ser promovido en ese trabajo. Dios quiere que aprendas a ser esforzado, que en medio del proceso que te toca vivir, aunque tengas un sueño de grandeza, entiendas que hay que trabajar para poder alcanzar aquello que Dios te ha prometido. Para José no fue fácil. Dios le prometió llevarlo al palacio, Dios le dijo que lo iba a hacer grande, pero Dios no le dijo que no iba a tener que esforzarse. Dios no le dijo que por tener un sueño de grandeza no iba a enfrentar vicisitudes y pasar por la cárcel y que tendría que ser un esclavo. Dios no le dijo nada de eso. Dios simplemente le habló de un sueño de grandeza, pero no le eximió de vivir las dificultades propias de la vida, porque quiero que entiendas, aunque tengamos un sueño en el cual Dios dijo que iba a hacer cosas grandes con nosotros, no quiere decir que estás exento de vivir dificultades para poder alcanzarlo. No estamos exentos de vivir los procesos de la vida, porque Dios quiere darnos ese trabajo, Dios quiere darnos y cumplir aquello, pero Dios quiere que aprendamos a ser esforzados y ganarnos aquellas cosas y luchar por aquellas cosas que Él nos ha prometido. Eso es lo importante de vivir procesos en la vida y no evitar los procesos, porque nos gusta mucho el atajo, nos gusta mucho la vía más rápida para poder alcanzar algo, nos gusta mucho el curso express para poder aprender inglés en 3 meses. Nos gusta mucho todo aquello que se pueda, esos métodos para adelgazar de forma rápida, las pastillas mágicas que en pocos meses, que en un par de meses ya nos ayudan a bajar muchas libras de peso. Nos gusta lo que es rápido porque el atajo todo lo hace más fácil, pero al final no produce los mismos resultados. El mejor resultado se produce cuando hemos vivido procesos en la vida. La experiencia viene de los procesos. La madurez viene de atravesar circunstancias que no son fáciles, pero que dejan las mejores lecciones en la vida nuestra. Nuestros mejores momentos aún no son los días en los cuales estamos disfrutando del gran final. Son los momentos en los que estamos aprendiendo en medio de los procesos, porque allí es donde nuestra fe se está firmando. Allí es donde estamos siendo entrenados, allí es donde Dios nos está capacitando, allí es donde estamos aprendiendo a valorar aquello que Dios ha prometido hacer con nosotros. El proceso termina siendo lo más importante. Por eso Dios no quiere solamente darte ese trabajo, sino que aprendas a ser esforzado para poder alcanzar aquellas cosas que Dios ha prometido. Dios no solo quiere que llegues a tu destino, Dios quiere que aprendas a confiar en Él, en que Él tiene el control de todas las cosas.
Dios quiere que aprendas a depender día a día de Él, que fue otra lección que Dios enseñó a los israelitas en el desierto. Les iba a llevar a su destino. Ellos salieron y no sabían exactamente cuál era el camino, pero Dios los llevó sin que ellos supieran exactamente cuál era la dirección, porque quería enseñarles a que ellos dependieran completamente de Él. Y en ese proceso Dios les colocó la nube en el día y la columna de fuego en la noche para dirigirlos. Pero en medio de todo tenían que depender de Dios para cada recorrido que hacían hasta llegar finalmente a la tierra prometida. Dios no solamente quiere que llegues a tu destino, Dios quiere que tú aprendas a confiar. Pues hay momentos en que lo único que queda es abandonarse completamente en las manos de Dios. Y días como estos son días en los cuales tenemos que abandonarnos completamente en las manos de Dios. Y entender y recordar que solamente Dios puede sacarnos de todo esto y que al final de Él, una vez más, Dios restaurará, Dios restablecerá, Dios volverá a hacer aquellas cosas en nuestra vida. Pero en medio de todo este proceso, sigue confiando, sigue confiando. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos exactamente. ¿Hasta cuándo estaremos en esta crisis? Solamente Dios tiene respuesta para eso. Lo importante, recuerda, en medio de todo esto, es que podamos vivir en el proceso y aprender de Él. Recuerdo escuchar muchas veces una frase en el colegio, y es: mucha gente pasa por el colegio, pero el colegio no pasa por ellos. Y mucha gente pasa por los procesos, viven las experiencias, pero no aprenden de ellas. Lo que Dios quiere, recuerda, en estos días de crisis, lo que Dios quiere en los momentos difíciles de la vida, en esas etapas en las que no tenemos el control, es que podamos aprender de esos procesos que son los que nos llevan finalmente a construir nuestro final. Tu final depende de ese proceso, de la manera en cómo vivamos ese proceso. Yo quiero hacer una oración por ti. Sé que son días que no son fáciles, sé que atraviesas circunstancias difíciles, sientes que tu camino es el único y que nadie más ha vivido algo como eso. Yo sé que hay momentos en que sentimos que ya no podemos más, en que decimos: Dios, ¿hasta cuándo? Días en que se quiere tirar la toalla, en que uno no quiere aún seguir caminando en fe, pero es el momento más oportuno para orar a Dios y pedirle a Él que intervenga y que podamos en medio de todo descansar y confiar en que Dios tiene el control de nuestra vida. Señor, en esta hora entregamos toda carga y toda ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Señor, coloca en nuestro corazón paz y ayúdanos en medio de esta temporada a estar tranquilos, a estar confiados, a depender de ti y a entender que sobre nuestra vida solo tú tienes el control. Señor, recibo tu paz. Señor, me entrego en tus brazos, Dios, esperando que tú hagas conforme has prometido. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo, te deseo una excelente semana y recuerda, quédate en casa y disfruta de esta temporada. Dios está contigo. Familia, qué tiempo recuerden, no quedes sin conectarte y vivir la experiencia de la Cena del Señor A las 11 en punto. a través de Zoom. Le damos gracias y bendecimos la vida del pastor Álvaro. Gracias por esta palabra. Ya saben, en unos minutos vamos a estar En Zoom. en Zoom. Chao.